Buen día para todos. La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, AFADECO, tiene el gusto de saludarlos el día de hoy. Hoy estamos celebrando el Día del Economista con una actividad insignia de la asociación, las entrevistas de reconocimiento a los economistas de alta trayectoria. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la directora del Departamento de Economía y Finanzas, Gloria Yara, quien es nuestro miembro de junta directiva y será quien liderará esta entrevista, y al doctor John James Mora Rodríguez, profesor investigador de la Universidad ICESI, que tiene una alta trayectoria, ya lo conocerán en la entrevista. Voy a darle entonces paso a la profesora Gloria. Bienvenidos a este espacio, esperamos que sea de interés para todos ustedes. Quedará grabado en el canal de YouTube de la asociación. Bienvenida, profe Gloria. Gracias, Lady. Buenos días, profesor John James Mora Rodríguez. Es muy grato para nosotros tenerlo en este espacio. Agradecemos que haya aceptado la entrevista y pues queremos conversar un poco con usted sobre su vida, sobre su experiencia en el desarrollo de la profesión, tanto como docente, investigador, como economista y algunos consejos para los estudiantes. En esa línea, profesor, nos gustaría saber un poco sobre su vida a los primeros inicios de los años, cómo creció, dónde nació. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia en su infancia. Bueno, buenos días, Lady. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a FADECO por esta invitación que me parece un espacio magnífico, precisamente para impulsar la carrera de economía, para hacer que nuestros jóvenes y los que están estudiando economía pues se interesen cada vez mucho más en esta linda profesión. Bueno, yo soy nacido y criado en la ciudad de Cali. Yo hice un bachillerato técnico comercial. Es muy curioso lo de haber hecho un bachillerato técnico comercial porque yo creo que nosotros veíamos materias que están relacionadas con la mecanografía y la taquigrafía. La taquigrafía se olvidó, pero la mecanografía finalmente ha funcionado con todos estos temas de los celulares, los computadores, etcétera. Y que luego, curiosamente, estudiando mucho más a fondo esto de lo que tenía que ver con la mecanografía y los teclados QWERTY, me di cuenta precisamente que esos teclados QWERTY generaban todo ese tema que tiene que ver con retroalimentación, encasillamiento, etcétera, porque esto viene desde el siglo XVIII. Yo, como les digo, estudié bachiller en un colegio que se llama el Colegio José María Díaz Balcázar. Estudié bachillerato técnico comercial. Eh, Desde muy joven siempre me ha interesado mucho el tema de lo que tiene que ver con empleos de baja calidad, el tema que tiene que ver con mercados laborales. Yo cuando era joven, pues me tocó que hacer muchas actividades, ¿no? Eh, de hecho, fui hasta vendedor de Biblias. Es muy curioso el haber sido vendedor de Biblias porque creo que duré 1 o 2 días, no más. Fue muy difícil de vender Biblias. Pero trabajé en muchas otras cosas, en empleos de baja calidad, en empleos que eran mal remunerados. Creo que el ver esas situaciones de gente trabajando en los semáforos de alta informalidad, etcétera, pues fue lo que me llevó en principio a hacer lo que posteriormente he venido haciendo. Yo soy profesor de economía, me dedico precisamente a enseñar, no solamente a dar información, porque creo que enseñar en el sentido socrático es muy importante. Aclaro que no me gustan tantas clases, mi utilidad marginal decrece a medida que aumenta el número de clases, pero, pero me gusta enseñar, me gusta enseñar mucho. Como les digo, pues desde temprano, desde una edad muy temprana, pues siempre como estos temas del mercado laboral han impactado mucho mi pensamiento, mis líneas de investigación, lo que he querido hacer a lo largo de la vida. Bien, bueno, es interesante esa parte, digamos, de los estudios del mercado laboral. En realidad son, aparte de necesarios, pues fundamentales finalmente, aparte para la política pública, pero en realidad para entender cómo esa estructura del mercado nuestra, del mercado que es tan compleja, ¿no? Y pues en ese sentido, digamos, esa formación en economía, ¿cómo la realiza? ¿Cómo decide estudiar economía?
porque pues ya nos cuenta un poco sobre por qué estudió economía, pero cómo es esa formación o ese camino en torno a ser economista. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque hace 2 meses yo estaba en el 19º Congreso Mundial de Econometría Espacial y estaba sentado con Badi Baltagui, de quien tenemos un amigo en común que es Jesús Otero, a quien yo aprecio mucho porque Jesús Otero en sus momentos me dio una carta de recomendación para hacer el doctorado sin conocerme y luego nos volvimos muy amigos. Entonces estábamos en un almuerzo con Badi Baltagui y hizo la misma pregunta. ¿Ustedes por qué eligieron ser economistas? ¿De dónde viene, digamos, el tema de ser economista? Em, y es curioso porque yo recordando un poco este tema de por qué era economista, en algún momento, por ejemplo, yo no sé, en mi época había una serie que se llamaba Family Ties o Lazos Familiares con Michael J. Fox. Y Michael J. Fox era un economista famoso en ese entonces. Yo me imaginaba haciendo billetes y haciendo un banco. De hecho, en mi infancia hacía eso. Emitía dinero sin saber qué era la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, todo eso creo que esas cosas, junto con esa formación técnica comercial, pues es lo que les lleva, digamos, me llevó en un momento a tomar la decisión de estar en economía. Em, y creo que eso fue fundamental. Algunos lo tenían más claros, yo creo que no lo tenían tan claro, pero las matemáticas me iban muy bien. Y me tocó más que reforzar todo el tema que tiene que ver con la filosofía, que yo creo que es fundamental y que yo quise mucho reforzar con todo lo que yo veía en economía a partir de eso que tiene que ver con la filosofía. Bien, profesor. Y en esa línea también sería interesante pues conocer esa decisión de estudiar, hacer estudios de posgrado. Creo que esa es de esas decisiones difíciles a veces en la vida de los académicos, pero es también un camino muy bonito, ¿no? Porque al final creo que uno termina pues como, digamos, desaprendiendo, pero surge como esa nueva proyección finalmente en torno profesional. ¿Cómo fue esa parte de los estudios de posgrado y de formación en doctorado y en maestría? Sí, yo en los estudios de maestría los comencé pues más o menos como al año o 2 años de haberme graduado. Me gané una beca de Colfuturo para hacer una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid y me fui a estudiar año y medio a la Universidad Autónoma de Madrid. Luego regresé y empecé a trabajar en la Universidad del Valle, donde llegué a ser director del programa de economía. Por cosas del destino, durante esa época hubieron muchos temas de financiamiento en la Universidad del Valle y terminé en la Universidad de ICESI, que me ofreció muchas condiciones laborales buenas. Y luego, después de 2 años, decidí irme a hacer el doctorado. La decisión del doctorado fue una decisión que yo me lo tomé de manera muy consciente. Yo sabía que si quería seguir en el mundo académico era importante tener un título de doctor. Desde ese entonces yo dije, bueno, si quiero seguir en esto, es importante tener el título de doctor y adicionalmente pues ver qué podía aprender. De hecho, cuando a mí me aceptan con una beca para trabajar en la parte de teoría de juegos. Mi tutor Ujú. inicialmente era un tutor de teoría de juegos porque en ese entonces ya había publicado algunos artículos sobre teoría de juegos. Em, pero una vez que entré a estudiar el doctorado y luego cuando vi la parte que tenía que ver con econometría, dije, esto es lo mío porque encaja mucho con lo que yo he venido desarrollando, lo que yo había hecho en mi tesis de pregrado y finalmente fue una decisión muy consciente. Creo que mi decisión de doctorado fue mucho más consciente que mi decisión de pregrado. Mi decisión de doctorado tenía que ver no solamente con los conocimientos, sino con un estilo de vida y con reforzar una idea de lo que podría ser mi espacio vital. Y mi espacio vital tiene que ver con el hecho de ser investigador, de ser profesor, de trabajar como economista.
Ok. Bueno, profe, bueno, a uno le gusta la economía, pero también le gustan hacer otras cosas, ¿no? Aparte de la economía, ¿qué otras cosas le gusta, lo apasionan o le gusta hacer en sus tiempos libres? Bueno, yo leo mucha filosofía, creo que eso viene de mucho más de mi pregrado. Yo leía mucho a Gilles Deleuze, leía mucho todo lo que tenía que ver con filosofía, pero ahora último me he dedicado mucho más al estoicismo. Leo mucho más a Zenón, leo mucho más a Séneca. Me gusta leer mucho más sobre lo que tiene que ver con el estoicismo como un estilo de vida. Aparte de eso, toco violín. Llevo ya 2 años aprendiendo violín y los sábados voy a una academia de salsa. Creo que Ah, tengo que combinar estos espacios, obviamente siendo caleño, creo que es muy importante mantener la cultura de la salsa. Y además eso nos viene como en el ADN. Entonces, es muy importante para mí el tema de la salsa y como te digo, cada fin de semana estoy practicando salsa, voy 2 horas a practicar salsa. bueno, no, pues chéverísimo. Es bueno siempre Bueno, tener como esa parte de distracción, ¿no? Sí, Eh, total. sí, y creo que también le ayuda a uno mucho con la creatividad y como Ujú. estar un poco uno más conectado también con lo que hace profesionalmente. Sí, de Eh, acuerdo. Profesor, en ese sentido, ¿usted considera o tiene alguna palabra con la cual usted podría definirse o describirse? Eh, es curioso eso de cómo uno se puede describir. Yo diría que un amante del conocimiento. Yo creo que la pasión por el conocimiento, por el pensamiento crítico, ha sido lo que finalmente me ha guiado durante estos años. El conocimiento en toda la expresión, es decir, tanto conocimiento en lo que tiene que ver con mi profesión, pero también el conocimiento de lo que es uno, del espacio vital de uno, el conocimiento de otros aspectos de la vida. Y esa pasión por el conocimiento es lo que me ha llevado, por ejemplo, recientemente pues, a estudiar violín. Yo siempre tuve esa frustración sobre el tema de tocar violín, pero hace un par de 2, 3 años dije, bueno, voy a empezar a aprender a tocar violín, desde conocer las partituras hasta saber cómo colocar los dedos, que es supremamente difícil. Pues es esa pasión del conocimiento lo que lo guía a uno, digamos, a emprender nuevas formas y a mantenerse uno de manera vital, que yo creo que es muy importante. Bien, bueno, profesor, digamos que toda esa parte del conocimiento, cómo uno va formando, digamos, la parte también de como la hoja de vida académica, pero pues como también decimos los gustos, aquellas cosas que finalmente también nos hacen como salirnos de la zona solamente profesional y encontrar otras habilidades. En esa línea también es como muy interesante el tema de la trayectoria profesional, ¿no? Porque pues en últimas todos esos conocimientos, pero también los gustos y las preferencias nuestras, pues terminan como guiándonos sobre lo profesional. Cuéntenos un poco también cómo ha sido su trayectoria profesional, cuáles han sido como esos retos más interesantes, más importantes, o quizás esos que a veces pareciera que uno pensaba que iban a ser súper interesantes y al final pues no lo fueron tan chévere como se pensaba. Bueno, yo estudié economía en la Universidad del Valle. Yo me gradué en el 96, 97, em, en el 94, perdón. Uno ya se le va olvidando las cosas. En la Sí, Universidad del Valle yo tuve tesis meritoria, tuve todo el tiempo becado, pero también tuve un diploma de estudiante distinguido por haber obtenido el tercer puesto en mi cohorte en toda la universidad. Luego tuve una beca de Colfuturo, estudié una maestría en recursos ambientales en la Universidad Autónoma, esa fue en el 97. Em, Como les digo, después cuando regresé, fui director del programa de economía de la Universidad del Valle y luego entré a ser jefe de departamento de la Universidad ICESI. En el 2002 me gané una beca del Banco Santander Central Hispano para hacer estudios de doctorado
los estudios de doctorado me demoré 4 años porque yo ya tenía como muy claro qué era lo que quería hacer. Yo tuve una tesis sobresaliente cum laude, pero lo más interesante fue que esto me abrió posibilidades para que en el 2009 recibiera el premio extraordinario de doctorado por mis contribuciones a la economía, que es básicamente un reconocimiento adicional que se hace cuando uno tiene el título de doctor. En el 2016 fui nombrado como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, lo cual es un reconocimiento en términos generales de toda la academia a la trayectoria que uno lleva hasta ese momento y que obviamente está relacionado con mis trabajos en el mercado laboral. El papel de las academias ha sido un papel fundamental en el desarrollo de la evolución del conocimiento en todos los países a nivel mundial, y por eso pues el reconocimiento de la academia fue muy importante. En el 2022 me gané una beca a la Fundación Carolina para hacer una estancia postdoctoral, y yo he sido profesor distinguido de la Universidad ICESI y profesor titular también en mi universidad. Eh, y en esa trayectoria creo que hay logros importantes que no solamente tienen que ver con eso, sino que también tienen que ver con lo que uno hace, con la trayectoria de investigación. Y en esa trayectoria de investigación yo creo que, pues básicamente yo mencionaría tres cosas. Lo primero, que tiene que ver un artículo que publiqué en Journal of Economic Studies sobre el modelo de Cournot, porque ese artículo utilizaba una cosa que tiene que ver con demandas estocásticas, con estimaciones econométricas muy interesantes. Y en su momento fue un hito, digamos, el poder unir todo eso que tiene que ver con la teoría económica, con la teoría econométrica. Luego, tengo un artículo que salió publicado en Economics que era básicamente sobre sesgos de selección con datos de pseudopanel, que me gusta mucho porque es un contraste para medir sesgos de selección precisamente en datos de pseudopanel, que es lo que comúnmente utilizamos en países en vías de desarrollo porque no tenemos datos de panel. Entonces, cómo encontrar estimadores que son consistentes y eficientes cuando el individuo es diferente a lo largo del tiempo, y cómo medir esos sesgos de selección. Y luego este año un artículo muy interesante que sale en Journal of Regional Science sobre el tema de la apropiación digital y la participación laboral, donde discuto todo el tema de las externalidades, cómo está el tema de la participación y de esa interacción social para explicar esa participación, y cómo está el tema también, o cómo influye el hecho del sexo, por ejemplo, el hecho de que las personas sean mujeres, cómo eso favorece o no la apropiación digital, y entonces, y la interacción. Entonces, esos artículos desde el punto de vista académico me han marcado mucho porque me han permitido hacer avances en términos de lo que ha significado mi trayectoria en el análisis del mercado laboral. Bueno, profesor, mm, digamos que en la medida en que, bueno, todo el tema de su interesante y larga trayectoria, pues como profesor, como investigador, y pues sé que también en temas de gestión administrativa, nos comenta que director de programa, también sé que había sido coordinador de doctorado. Entonces, digamos que hay mucho, mucho conocimiento, pero también mucha experiencia. En esa línea, hoy, digamos, hay una discusión, o hoy no, hace mucho rato venimos con esa discusión en temas de la formación de economía, ¿sí? ¿Cómo está la formación de los economistas actualmente? Ahí me imagino, bueno, igual nosotros sabemos que hay muchos retos porque pues igual el cambio en el entorno, en el contexto, bueno, las dinámicas, la tecnología y todo ello, pero también, digamos, desde la academia, y usted que ha estado tan cerca allí, pues también hay unos retos desde el punto de vista como curricular, de competencias, sobre eso, sobre ese tema, ¿qué nos podría expresar o conversar? Bueno, yo creo que es fundamental el tema del pensamiento crítico. Creo que nosotros podemos darle a los estudiantes muchas herramientas. Ellos ya pueden aprender ChatGPT, pueden utilizar el mejor software econométrico. No hace mucho leí un artículo que hablaba sobre si la inteligencia artificial podría hacer mejores estimaciones econométricas que cualquier otro tipo de programa, etcétera. Pero yo creo que si los estudiantes no entienden que correlación no es causalidad, y que por más sofisticado que sea el software, si no existe el pensamiento crítico,
si no existe teoría económica, pues vamos a entrar en un mundo de paseos aleatorios como forma de pensamiento. Entonces creo que el pensamiento crítico es fundamental, el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental, pero también creo que el papel de las regiones es fundamental. Creo que debemos de reconocer lo que hacemos o lo que se hace en las regiones, y es muy importante lo que tiene que ver con la estructura, con la geografía a nivel regional y con los mercados a nivel regional. Yo creo que eso hay que transmitírselo a los estudiantes. Es decir, no solamente hay que transmitirle los conocimientos generales, los conocimientos que tienen que ver con el desempeño de las firmas, con el comportamiento del consumidor, etcétera, sino transmitirles esas diferencias regionales que existen y por qué no es lo mismo graduarse de Bogotá, por qué no es lo mismo graduarse en la costa o graduarse en el Valle del Cauca o graduarse en el Tolima o graduarse en el Meta, etcétera. Y en temas de currículo, creo que hoy en día, a diferencia de lo que existía hace un par de años, se ha ido convergiendo un poco más a esos conocimientos básicos. Entonces yo creo que la discusión ya no es sobre los conocimientos básicos porque aunque claramente sí pueden existir o siguen existiendo diferencias, creo que es más el aporte desde lo regional, ya alejándonos de Bogotá, lo que podemos aprender mucho en términos del conocimiento y eso también pues ha guiado mucho el hecho, por ejemplo, de que yo trabaje en el Observatorio del Mercado de Trabajo del Valle del Cauca. Creo que los temas regionales son vitales, el por qué explicar ciertas cosas a nivel regional son fundamentales, y cómo como economistas podemos aprender de eso y podemos generar nueva teoría. Sí, y en realidad, pues bueno, su experiencia, pues como lo menciona en temas del mercado laboral es muy importante y en realidad las condiciones, pues no solamente yo pensaría que para los economistas, sino que para en general para muchas profesiones, digamos, el tema laboral ha tenido, digamos, como muchas o algunas dificultades. ¿Usted cómo ve el mercado laboral para los economistas? Pues teniendo en cuenta que igual pues el mercado exige que nuevas competencias, nuevas habilidades, pero en realidad, ¿cómo están esas condiciones laborales para los economistas? Yo creo que son buenas las condiciones en términos generales hoy en día para un economista. Siempre va a haber un mismatch, siempre va a haber, siempre el emparejamiento no va a ser perfecto entre las competencias que tienen los estudiantes y las competencias que demandan las firmas. El tema del mismatch siempre ha sido un tema también de análisis. Eh, yo creo que en tanto ese conocimiento general que se brinda en las universidades sea un conocimiento que implique su pensamiento crítico, etcétera, los estudiantes siempre van a poder, o las personas siempre nos vamos a poder adaptar a esos nuevos cambios tecnológicos. Si tienes buenas bases, el adaptarte a nuevos software, a nuevas cosas, pues va a ser importante, pero esas competencias básicas, pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, que son fundamentales. Yo creo que eso se tiene que reforzar mucho. Hace un par de años yo estaba en un estudio precisamente del ORMED, y no estaba relacionada precisamente con los economistas, sino con los programadores. Y, y a los programadores, por ejemplo, una de las competencias básicas era la comunicación oral y escrita. Los empresarios decían, mire, nosotros sabemos que ellos saben hacerlo, pero escribir qué es lo que están haciendo o escribir un correo es durísimo. Entonces, no lo saben hacer. Entonces, a veces transmitir eso que conocemos es muy complicado y ese transmitir cómo lo hacemos es vital. Entonces, yo creo que tanto reforcemos esos conocimientos básicos que habrán universidades que lo hacen mucho mejor que otras, pero en tanto reforcemos esas competencias básicas, pues estamos bien. Lo otro lo que tiene que ver con herramientas específicas, siempre se puede aprender cuando haya ese espíritu en términos del conocimiento que se ha generado en la universidad. Entonces yo por el lado del mercado laboral, no soy una persona pesimista, creo que nosotros tenemos muy buenos economistas, damos una muy buena formación que les permite a nuestros estudiantes acceder, por ejemplo, a buenos estudios de posgrado, acceder en el exterior a buenas universidades.
los estudiantes colombianos cuando logran ir a otro país son muy apetecidos y son muy buenos y en términos generales tienen un buen desempeño, tienen buenas becas, tienen buenos resultados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque tienen buenas bases y creo que eso es importante. Y aquellos que no se dedican a eso, pues simplemente se pueden desempeñar en otras áreas y esa flexibilidad nos permite, en términos generales, trabajar en muchos ámbitos, ya sea en una empresa, en el sector bancario, etcétera, donde lo hagamos. Entonces creo que hoy en día nuestros estudiantes, nuestros egresados de economista, lo hacen muy bien. Sí, y creo que usted menciona algo que es muy interesante, lo de las competencias básicas. A veces uno está en discusiones sobre el tema de la formación de los economistas y escucha todo el tiempo pues el tema del inglés, de las habilidades tecnológicas. Y creo que eso pues ha venido también tomando mucha fuerza también para los estudiantes, ¿no? Porque ellos finalmente, usted que es profesor, digamos, en el área de econometría, pues ellos lo que quieren es llegar de una vez a usar paquetes de estadísticos y se pierde incluso hasta el tema de la lógica matemática que es tan Exacto. importante, ¿no? Cuando uno piensa, digamos, en esas habilidades que los estudiantes o los que están próximos a graduarse deberían tener, aparte de lo que también ya usted nos menciona en la parte básica, ¿qué otras habilidades o competencias le recomendaría usted a los estudiantes, a las personas que están próximas a graduarse de economía y que pues buscarán el mercado laboral? Pues yo creo que desarrollar mucho lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el disenso, la capacidad de recibir críticas, la capacidad de autocriticarse, es muy importante. Creo que eso es fundamental, que está relacionado también con la competencia básica del trabajo en equipo, ¿no? Es decir, cuando uno Sí. trabaja en equipo, pues ya trabaja con otra persona y tienes que aceptar que los puntos de vista son diferentes. Y eso no solamente forma la universidad, sino también forma una persona que permite que se desempeñe en la sociedad. En la sociedad necesitamos la capacidad de admitir que hay formas de pensamiento diferentes, que no todos debemos de pensar lo mismo, que no todos tenemos el mismo punto de vista y que probablemente puede que estemos también equivocados, ¿no? Creo que eso es muy importante, el aceptar que a veces nos equivocamos, que nos equivocamos o que no entendemos bien las cosas. Creo que el publicar, por ejemplo, es muy importante porque em, ahí nos damos cuenta cuando tenemos un referee y el referee nos rechaza y uno dice, pero ¿por qué? Si yo hice esto, si yo entiendo esto, no sé qué, sé cuándo, y el aceptar que hay puntos de vista diferentes, pues nos hace no solamente ser mejores en términos de nuestro rol en economía o nuestro papel en economía, sino también ser mejores ciudadanos y poder aceptar que la sociedad necesita precisamente también eso, ¿no? Sí, sí, creo que es muy valioso lo que usted dice de verdad, porque en las aulas uno ahí mismo encuentra a los estudiantes con sus, digamos, esos choques que hay cuando no están de acuerdo en las formas en que el uno o el otro interpreta las cosas y desde la universidad pues estamos en la labor y en el servicio de que, de aparte de formar profesionales, pues formar personas que sean íntegras, éticas y esas cosas a veces pareciera que no es como no se ven tan bien en el currículo, entonces aparte de la micro y la macro y esas cosas disciplinarias, entonces a veces creo que es muy interesante eso. Y yo, y yo creo Sí. que relacionado con eso, como consejo, sobre todo para aquellos que quieren, digamos, entrar en este mundo de la economía, etcétera, es muy importante que sean monitores. Creo que Mm. el hecho de ser monitor es fundamental. ¿Por qué? Pues cuando uno es monitor, uno primero tiene que eh, leer mucho para poder explicar, y eso como forma de aprendizaje es vital. Pero también tienes que aprender a manejar personas y aprender a manejar que tu colega, tu compañero, etcétera, tiene un punto de vista diferente. Y yo creo que eso nos hace, en principio, eh, aceptar otras formas de pensamiento. Sí, en realidad esa figura de los monitores en las universidades
es muy importante, ¿no? En realidad también Total. ahí estamos, digamos, como en ese camino de esos posibles Estamos, profesores también. estamos formando y así no sean Sí, profesores, creo que el hecho de que se enfrenten a formas de pensamiento diferentes los va a llevar a que en su vida profesional acepten otras formas de pensamiento. Yo creo que eso es vital, ya no solamente como el hecho, digamos, de ser profesor o que vayan a avanzar sí. en una carrera profesional, sino en un ambiente profesional. Sí, sí que totalmente de acuerdo. Me parece en realidad muy válida esa apreciación. Profesor, finalmente, pues creo que a veces no lo está pensando ahora, pero digamos que en la academia, en la investigación y bueno, en este camino que es tan bonito, el de la enseñanza, como usted lo mencionaba, pues uno quisiera que lo recordaran de pronto de alguna manera. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Creo que como eso me lo he pensado también. Es muy interesante, pero yo pensaría que con mis contribuciones a resolver los problemas del mercado laboral desde la región. Creo que si en algún momento eso se logra, habré hecho mucho. Y eso pues implica también combinar esa capacidad que uno, digamos, va desarrollando de esa actividad de investigación con los problemas relacionados en la región. Y yo creo que adicionalmente, si uno puede formar personas que ayuden, digamos, a desarrollar esas capacidades, pues digamos, lo que uno deja es mucho. Creo que el papel de formador, el papel de ayudar a la formación de capital humano es vital y quisiera que me recordaran por eso, quisiera que mis estudiantes recordaran ese papel de formación, porque los estudiantes terminan siendo un hijo más de uno, es decir, esos estudiantes a los cuales uno les dirige la tesis, que están todo el día con N mil problemas, que llegan con N mil cosas, así como uno lo fue con su tutor, pues finalmente en ese proceso de enseñanza no es solamente lo que está ahí en los trabajos finales. Yo recuerdo mucho a mi tutor que ya falleció del doctorado, que era Juan Muro, y nosotros hablamos 5 minutos del trabajo y 2 horas de la vida. Nos íbamos a un pub, a un bar, a hablar de N mil cosas, de la vida, de la gastronomía, de todo ese tipo de cosas, porque sabíamos que lo teórico estaba resuelto, pero lo que tenía que ver con la formación individual, con el estilo de vida, con lo que podría hacer uno hacia futuro, pues es algo que definitivamente puede generar mucha incertidumbre. Entonces creo que en tanto eso se logre, creo que el papel de uno se ha logrado, se ha alcanzado también. Bueno, profesor John James, muchísimas gracias. Agradecerle pues que haya aceptado este espacio, pero ante todo pues yo pues, quiero decirle que fue muy agradable, muy grata esta conversación. Me encanta a veces escuchar, bueno, como el tema de la trayectoria, pero digamos el tema de las becas a mí siempre me ha parecido que es un ejercicio muy interesante. Creo que eso motiva también a los estudiantes. Me encanta también, bueno, el tema del mercado laboral. Aquí en la universidad nosotros también tenemos el observatorio y han hecho un trabajo también muy interesante, pero pues también como esa parte y esa, digamos, ese carisma hacia la enseñanza. Creo que es muy bonito que en realidad, aparte de decirle a los estudiantes o generalmente de pensar que se va a la universidad para conseguir un trabajo o quizás para algunas cosas distintas a veces, lo bonito es para formarse, como usted menciona, para adquirir unas habilidades, unas competencias que usted lo dejó muy claro que me parecen fundamentales y que como creo que, digamos, en esa línea hay que fortalecer y es esa parte de pensar, de reflexionar. Entonces, no, muchísimas gracias, muy grata la conversación, muy agradable la conversación. Ojalá en algún otro momento pudiéramos conversar mucho más. Entonces, Claro que profesor, sí, Gloria. agradecerle mucho. Y desde la asociación, pues este es un espacio en donde se hace reconocimiento a los economistas que han sido sobresalientes
en nuestro país con sus aportes y la asociación quiere hacer un reconocimiento. Ya le vamos a leer el reconocimiento. La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, AFADECO, otorga un reconocimiento especial al profesor John James Mora Rodríguez, exaltando su prominente trayectoria profesional y académica, por los valiosos aportes que como economista ha realizado en Colombia. Gracias por ser un ejemplo para nuestros futuros economistas. 12 de junio de 2025. Bueno, no, muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Lady. Yo a FADECO lo llevo en mi corazón, Lady lo sabe. Los quiero mucho a FADECO porque precisamente ese papel de la formación del economista es un papel muy lindo. Creo que nuestras instituciones deben de propender por eso, porque nuestros estudiantes sepan qué es ser economista, y esto es necesariamente un estilo de vida. Y creo que no es solamente una profesión, creo que es lo que nos hace vital en nuestro rol en la sociedad. Entonces, estoy muy agradecido por este reconocimiento y nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Quiero intervenir y ofrezco excusas. Creo que dentro de la entrevista algo que nos resaltamos y en la presentación que hice no pude resaltar es el hecho de que el profesor John James fue presidente y vicepresidente de nuestra junta directiva, es decir, marcó también unas bases importantes para la asociación. Creo que es de resaltar porque también demuestra pues el papel que hace AFADECO, su esfuerzo por trabajar de verdad, por lo que mismo dice el profesor John James, por resaltar la profesión. Profesor John James, nosotros lo estimamos realmente mucho, estamos muy agradecidos porque adicional a participar en este espacio, usted nos ha apoyado mucho como conferencista, como ponente desde la misma universidad y CESI también. Hay un trabajo grande en la asociación, entonces estamos inmensamente agradecidos, queremos seguir honrando economistas que dejen un muy buen legado. El reconocimiento que le leyó la profesora Gloria le va a llegar a las instalaciones de su institución para que pues es un regalo simbólico, un reconocimiento simbólico a su trayectoria. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a la profesora Gloria Yara, nuestra miembro de Junta Directiva, por el excelente trabajo que realiza para la asociación. Gracias a todos por participar en este espacio. Esperamos que esta entrevista haya sido del gusto para todos ustedes. Si tienen preguntas, por favor, enviarlas a la dirección de correo electrónico de la asociación. Con todo gusto las transmitiremos al profesor John James. Estaremos con ustedes presentes en otras entrevistas. Bienvenidos todos a la asociación. Trabajamos por y para ustedes. Los invito a consultar la página de la asociación en donde encontrarán el calendario de todas las actividades que tenemos para ustedes. Un abrazo fraterno, profesor John James. Un abrazo fraterno, profesora Gloria. Gracias a toda la comunidad académica.